today and visiting this facility. And first of all, I want to thank El Salvador and their president for their partnership with the United States of America to bring our terrorists here and to incarcerate them and have consequences for the violence that they have perpetuated in our communities. I also want everybody to know, if you come to our country illegally, this is one of the consequences you could face. First of all, do not come to our country illegally. You will be removed and you will be prosecuted. But know that this facility is one of the tools in our toolkit that we will use if you commit crimes against the American people. Si vienes ilegalmente a nuestro país, esta es una de las consecuencias que podrías enfrentar, dijo Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, desde el SECOT, la mega cárcel de alta seguridad para terroristas de Nayib Bukele en El Salvador. Lo dijo con firmeza, con cámaras, rodeada de uniformados como parte de la escena, y lo más grave, lo dijo teniendo al fondo, o al menos allí recluidos en ese lugar, a cientos de venezolanos encerrados, sin juicio, sin abogado y sin que se sepa si realmente cometieron algún crimen o no. Lo que acabas de ver no es una amenaza velada, es una política anunciada y llevada a cabo, al menos con este primer lote de 230 venezolanos, a pesar de que un juez bloqueó la deportación de migrantes a El Salvador, desde Estados Unidos a El Salvador, y recientemente ratificó ante una apelación del gobierno de Donald Trump esta medida. Una funcionaria de alto rango del gobierno de Trump confirmando que si migras sin documentos, puedes terminar preso en un país ajeno, bajo un régimen de excepción, sin contacto con tu familia, sin defensa legal, en una cárcel al nivel de terroristas. Hoy te voy a contar todo lo que hay detrás de esta tan espeluznante como bizarra imagen de la Secretaria de Seguridad Nacional frente al SECOT y cómo este caso marca un precedente peligroso, no solo para ellos, sino para cualquier migrante que esté cruzando la frontera de forma irregular y también de forma legal. Ricardo lo dice migrando. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Este es el episodio número 40 de la tercera temporada de Ricardo lo dice migrando. Así que desde ya les comento que hoy vamos a conversar de uno de los casos más alarmantes del momento y que sigue generando información. De los 238 venezolanos deportados desde Estados Unidos que fueron encerrados en una megacárcel en El Salvador, sin juicio, sin abogado y sin haber sido acusados formalmente de nada. La administración de Donald Trump vinculó a estos migrantes con el Tren de Aragua y los envió a una prisión de máxima seguridad en medio del régimen de excepción de Nayib Bukele, pero familiares, abogados y organizaciones internacionales aseguran que muchos de ellos no tienen antecedentes y que todo se hizo sin respetar el debido proceso. De hecho, a través de este espacio hemos tomado testimonios y hemos empezado una serie testimonial, mostrándole los testimonios de parte de familiares de estos migrantes que ya les voy a contar más adelante. ¿Qué está pasando con estos migrantes? ¿Cómo llegaron allí? Ya lo vamos a ver, ya vamos a comenzar, pero antes te pido que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, le des me gusta, comentes y compartas. Y si estás en Estados Unidos o cualquier país fuera de Venezuela, puedes enviar superchats y super gracias. De esa forma apoyas este proyecto periodístico independiente que no depende de ningún factor de poder. Si me mandas un superchat con un comentario, lo leeré con prioridad en el próximo episodio. Así que arrancamos. Bien amigos, el 16 de marzo de 2025, un vuelo procedente de Estados Unidos aterrizó en El Salvador con 238 venezolanos a bordo. Fueron trasladados en silencio, bajo custodia armada, directo al centro de confinamiento del terrorismo conocido como el SECOT, que se trata de una mega cárcel construida en una zona árida y aislada de El Salvador, símbolo del régimen de excepción que el presidente Nayib Bukele mantiene desde hace 3 años para recluir allí a pandilleros terroristas. Todo
Estos venezolanos fueron detenidos en territorio estadounidense y deportados sin haber sido acusados formalmente ante un tribunal. En muchos casos ni siquiera sabían de su destino final, bueno, en este caso, que sería El Salvador. La administración de Donald Trump, que en estos momentos dijo que los venezolanos pertenecían al Tren de Aragua, una organización de origen carcelario en Venezuela, que se convirtió en una banda criminal transnacional, y el gobierno de Estados Unidos, pues como les estaba diciendo, los vinculó a este grupo de migrantes. Y hay que decirlo que el gobierno de Estados Unidos ya ha designado como grupo terrorista a finales de febrero a esta banda. Esa decisión habilitó a juicio del gobierno de Donald Trump el uso de la conocida Ley de Enemigos Extranjeros, que ha estado últimamente muy en la palestra pública, de 1798, una normativa de tiempos de guerra que permite la detención y expulsión de personas de países considerados hostiles amparados en esta figura. Los migrantes fueron sacados del país a pesar de que había una orden judicial que prohibía su deportación a un tercer país. Y bueno, el tercer país fue El Salvador. Desde que se conoció esta noticia, abogados de derechos humanos, organizaciones internacionales, expertos constitucionalistas comenzaron a cuestionar la legalidad del procedimiento. El abogado salvadoreño Enrique Anaya explicó a CNN que la Constitución de El Salvador no contempla ninguna figura que autorice al sistema carcelario a recibir personas detenidas, procesadas o condenadas por otros países, y menos si estos ciudadanos no han cometido delitos en suelo salvadoreño. Es decir, jurídicamente estos venezolanos no están bajo ninguna jurisdicción clara, no están bajo la ley estadounidense porque fueron expulsados, no están bajo la ley venezolana porque no han regresado, y en El Salvador no hay expediente penal que justifique su reclusión. Están, como lo definió en CNN este experto legal, en un limbo legal. Para colmo, ni Estados Unidos ni El Salvador han publicado el listado oficial de nombres, aunque el medio CBS News filtró una lista extraoficial con los supuestos nombres de los venezolanos deportados. Esa información no ha sido confirmada por ninguna autoridad oficial, lo que deja muchas familias sin certeza sobre el paradero de sus seres queridos. Nadie sabe con certeza quién está allí, cuánto tiempo estará preso, ni bajo qué cargos, si es que, bueno, hay algún cargo para la mayoría de estos migrantes. Bukele declaró que permanecerán un año en el SECOT, pero no presentó ningún documento legal que respalde esa decisión, y según explicó a CNN el abogado Anaya, los jueces salvadoreños no tienen acceso a expedientes ni pruebas que les permitan revisar si las personas detenidas tienen antecedentes o si existe evidencia suficiente para justificar que permanezcan presas. En sus palabras, cito, este vacío es un problema porque impide que se tome cualquier decisión legal fundamentada sobre la situación de estos venezolanos. Hasta ahora, lo que existe es una narrativa oficial sostenida por las declaraciones del presidente Trump, quien aseguró que se aplicó, cito, un proceso riguroso de verificación para confirmar que todos los que allí se deportaron pertenecen al Tren de Aragua. Pero ese rigor, al menos públicamente, no se ha traducido en pruebas ni en procesos judiciales abiertos. Es decir, aquí nadie se le ha probado que en efecto forman parte de esta organización criminal. Además, hay, ciertos elementos que dejan mucho que desear, como que estos migrantes estaban en cárceles para migrantes, no para terroristas. Entonces, desde el lado venezolano, el Comité de Familiares de Inmigrantes y un grupo de abogados locales presentaron un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, específicamente ante la Sala de lo Constitucional, para exigir la liberación de los 238 detenidos. Sin embargo, es importante aclarar algo. Según funcionarios de la Casa Blanca citados por CBS News, 137 de estos venezolanos fueron expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que les estaba comentando en 1798, mientras que el resto, o por lo menos al menos unos 101, fueron removidos bajo procedimientos regulares establecidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, una ley que, según esas mismas fuentes, incluye casos de personas que presuntamente firmaron órdenes de deportación tras cruzar la frontera de forma irregular. La pregunta es, si había personas que tenían también orden de deportación y fueron deportadas a El Salvador, ¿dónde están esas personas? ¿Están recluidas en la cárcel para terroristas? Si están allí, ¿por qué están allí?
Si firmaron su deportación y no son parte del Tren de Aragua, ¿por qué están allí? Hasta ahora no hay información pública que permita identificar con precisión a qué grupo pertenece cada uno de los 238 migrantes detenidos, ni evidencia judicial presentada contra ellos. A pesar de este vacío, los abogados Jaime Ortega y Salvador Ríos, citados por la agencia AP, aseguran representar a 30 de los ciudadanos detenidos y han solicitado que la medida se extienda al grupo completo. Su argumento central es que ninguno de ellos tiene antecedentes penales y que fueron arrestados en Estados Unidos por su estatus migratorio irregular, no por estar vinculados a organizaciones criminales. Ahora bien, vamos a un punto importante. Este caso se ha complicado aún más por la participación directa del régimen de Nicolás Maduro y se trata particularmente de quienes son los que están pagando estos abogados. Según informó la agencia AP, los abogados que introdujeron el habeas corpus fueron contratados por la dictadura venezolana y aquí hay que ser muy claros. El hecho de que el régimen de Nicolás Maduro se muestre hoy como defensor de los derechos de los venezolanos deportados no lo convierte en una autoridad moral ni confiable. Hablamos de una dictadura criminal que persigue, encarcela y desaparece a sus propios ciudadanos, que ha sido denunciada por crímenes de lesa humanidad de la Corte Penal Internacional. Tiene un caso abierto y que, como han documentado organizaciones como Human Rights Watch y la ONU, mantiene centros clandestinos de tortura dentro del país. Estamos hablando de asesinatos, tratos crueles e inhumanos, estamos hablando del helicoide, estamos hablando de la tumba y pare de contar. Pero ellos quieren sacar provecho político, como se dice coloquialmente, pescar en río revuelto. La figura que más ha asumido la vocería en este caso es Diosdado Cabello, públicamente, uno de los altos jerarcas del régimen chavista. En un programa radial aseguró que revisaron la lista extraoficial de los 238 deportados y que ni uno, cito, ni uno solo pertenece al Tren de Aragua. Dijo que poseen el organigrama completo de la banda criminal y que pueden demostrar, dice Diosdado Cabello, que todos los nombres que aparecen allí no corresponden con los de los detenidos. Sin embargo, este tipo de afirmaciones, viniendo de una figura con fuertes señalamientos internacionales, incluyendo, por cierto, una investigación por narcotráfico y una presunta implicación en el caso del asesinato del ex primer teniente Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Chile, pues bueno, esto debe ser tomado con extrema cautela, sobre todo porque hasta su propia cabeza tiene precio por parte del gobierno de los Estados Unidos por narcotráfico. De hecho, sobre este tema de la narrativa que quiere imponer el régimen y de apropiarse de la defensa de estos venezolanos, hablé con la abogada de derechos humanos venezolana-americana Isabel Carlota Robi en el episodio dominical especial de la semana pasada, de este domingo pasado. Así que se los voy a dejar etiquetado aquí arriba para que lo vean cuando terminen este. Además de, de este contraste como tal, que no se puede pasar desapercibido, ojo, mientras el régimen venezolano clama por la liberación de estos 238 migrantes que fueron enviados a El Salvador, en Caracas, Diosdado Cabello recibía con una sonrisa y con abrazos a Darwin Andrés Gómez Izquiel, quien es un joven de 19 años, con un historial delictivo, documentado en Estados Unidos. Y bueno, según una investigación del medio NTN 24, Gómez Izquiel fue detenido en enero de 2024 tras participar en una agresión contra 2 policías en Nueva York. De hecho, hay un video que se hizo viral de esta agresión. Después fue arrestado nuevamente por el robo en la tienda Macy's y finalmente fue deportado a Venezuela. A su llegada fue recibido como un héroe, con cámaras, aplausos y gracias, patrón, así le dijo a Diosdado Cabello cuando lo abrazó. Este mismo funcionario, que ahora pretende presentarse como el defensor de los venezolanos que están presos en El Salvador, estaba celebrando el regreso de un individuo con antecedentes confirmados sin hacer ninguna mención a las víctimas, ni a la justicia, ni a lo que había hecho aquí en Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué les dice esto a ustedes? No nos olvidemos de que es Diosdado el de la Operación Tuntún, con prácticas realmente fascistas y de terror para perseguir a los venezolanos. Este doble discurso es lo que ha provocado tanta indignación entre familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos. Porque en este momento la discusión no debería girar en torno a si todos son inocentes o culpables, porque eso politiza el caso y las generalizaciones nunca terminan bien. Aquí estamos viendo cómo han generalizado a toda la comunidad de
migrantes metiéndonos a todos un saco por unos pocos delincuentes que representan menos del 0,06% del total de toda la población venezolana en Estados Unidos. Y ahora la dictadura quiere generalizar a todos diciendo que todos son inocentes. Y bueno, no nos hacen un favor a los venezolanos de bien. No nos hacen un favor, ni tan calvo ni con dos pelucas. Lo que exigen las organizaciones de derechos humanos es que exista un proceso legal, que se respete el debido proceso para saber quién cometió delitos y quién no. Y esto es, bueno, es lógico que cada uno de los 238 detenidos tenga acceso a una defensa, que se conozcan sus nombres, que se respete su derecho a comunicarse con sus familias y que si existen pruebas en su contra, pues se presenten ante un tribunal competente, como lo dijo Juanita Webertus, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Hay una violación básica de las obligaciones internacionales al deportar a estas personas sin pruebas ni juicio y trasladarlas a un país donde están incomunicadas y fuera del alcance de cualquier autoridad independiente. Esto lo hacía Nayib Bukele con sus ciudadanos, con los salvadoreños, pero ahora está pasando con los venezolanos. David Morales, jefe jurídico de la organización Cristo Sal en El Salvador, también alertó que el sistema en el que fueron insertados los venezolanos está plagado de abusos. Según sus declaraciones al medio CNN, se trata de un entorno carcelario que aplica torturas, confinamientos prolongados e incomunicación absoluta. Esto deja a los detenidos prácticamente subtraídos de la protección de la ley. Lo que está en juego aquí no es solo la situación de estos 238 venezolanos, es el precedente que esto marca, señores. Porque si un gobierno puede deportar personas sin juicio, sin evidencia y sin control judicial y enviarlas a otro país donde tampoco tienen protección legal, porque vamos a estar claros, Bukele está inmerso en señalamientos y violaciones de derechos humanos. Entonces cualquier migrante, bueno, en cualquier parte del mundo puede ser víctima de lo mismo. Y eso, pues, es lo que organizaciones internacionales están advirtiendo. No se trata de defender a criminales ni a delincuentes. Se trata de defender el principio fundamental del debido proceso, porque solo con un juicio, con pruebas y con justicia se puede saber quién es culpable y quién no. Aquí no estamos hablando de la dictadura de Nicolás Maduro. Todo lo demás es propaganda, ruido y manipulación. Mientras se acumulan denuncias por detenciones sin proceso judicial, incomunicación absoluta y posibles violaciones a los derechos humanos dentro del CECOT, el gobierno de El Salvador ha intentado enviar señales de que estaría dispuesto a revisar algunos de los casos. Las denuncias sobre lo que está ocurriendo dentro del CECOT son cada vez más graves. Detenciones sin juicio, incomunicación absoluta, condiciones inhumanas. Y mientras eso ocurre, el gobierno de Bukele asegura que está dispuesto a revisar algunos casos, pero ¿realmente existe una vía para que los detenidos accedan a la justicia? ¿O estamos frente a un sistema diseñado para no rendir cuentas? Esta es la parte más tensa de toda la historia. Y a esto se suma que ya les digo desde este momento que tengo que mostrarle a detalle algo que ya vimos hace unos minutos, y es la visita de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a El Salvador, que fue, el fragmento del video que vimos al abrir este episodio, algo que parece sacado de una película de terror, pero no es algo surreal. Estamos hablando de la realidad, eso ocurrió. Así que, pendientes porque vamos a hablar de las implicaciones de lo que dijo la funcionaria, la misma a la cabeza de las eliminaciones del TPS y del paro humanitario. Ella es la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump. Y mientras se acumulan denuncias por detenciones sin proceso judicial, incomunicación absoluta y posibles violaciones a derechos humanos dentro del CECOT, el gobierno de El Salvador ha intentado enviar señales, como les dije hace unos segundos, de que está dispuesto a revisar estos casos. Y el funcionario que ha hablado públicamente sobre el tema es Andrés Guzmán, quien es titular de la Comisión de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, que es una dependencia adscrita directamente a la Presidencia de la República. En una entrevista con CNN, Guzmán explicó que las familias que crean que alguno de sus parientes están siendo detenidos injustamente pueden acercarse a su oficina, entregar información y, información sobre cada caso, y que él como comisionado se encargará de remitir estos expedientes a otras instancias como la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, la Fiscalía o incluso la Cancillería para que se analice
cada caso particular. Pero imagínense ustedes, esto se los dice a familiares de personas que probablemente nunca han puesto un pie en El Salvador, que están en Venezuela, en Estados Unidos, en Chile, en otros países. Familiares de estos migrantes. En teoría, pues esto suena a una buena oportunidad para los familiares de los migrantes, pero es que en la práctica hay muchas razones para ponerlo en duda. La oficina que dirige Guzmán no tiene funciones operativas ni la capacidad de intervención directa, ni puede emitir órdenes a los organismos de Estado. En sus propias palabras, de hecho, lo que hacen es recibir información y entregarla a las entidades encargadas. Es decir, se trata de una oficina de recepción de denuncias sin herramientas reales para investigar o proteger a los detenidos. Tampoco se han informado si alguna de esas denuncias ha prosperado. Hasta ahora, ninguna institución salvadoreña ha confirmado públicamente si existe una investigación formal en marcha sobre los venezolanos presos en el SECOT. Además, es algo que es relativamente reciente. Y esto, bueno, incluye al propio sistema judicial. Mientras el gobierno dice que está abierto a recibir casos, los detenidos siguen incomunicados, las familias no pueden hablar con ellos, los abogados no tienen acceso, no hay defensores públicos asignados, no hay audiencias previstas, no hay cargos formales. Como explicó el abogado constitucional Anaya, los jueces salvadoreños no tienen los expedientes, no tienen evidencias y por lo tanto no pueden tomar decisiones jurídicas sobre estas personas. La justicia está literalmente paralizada. Todo esto ocurre dentro de un contexto, señores, institucional muy particular. El régimen de excepción que rige en El Salvador desde marzo de 2022. Esta medida implementada por el gobierno de Bukele y renovada mensualmente por una asamblea legislativa que está bajo su control, dicho sea de paso, ha implicado la suspensión de derechos constitucionales claves como el derecho a la defensa, el principio de presunción de inocencia, el habeas corpus y pues el acceso a audiencias en tiempos razonables. Es decir, el sistema de justicia salvadoreño ha sido adaptado para funcionar sin las garantías mínimas del debido proceso. Pero la gran diferencia es que aquí no estamos hablando de la MS-13 o la Mara Salvatrucha, como se conoce, ni siquiera de ciudadanos salvadoreños, se los dije hace unos minutos. Estamos hablando de extranjeros presos en un país que probablemente la mayoría nunca había pisado, en un centro de confinamiento para terroristas acusados de ser parte de una banda criminal sin pruebas y sin debido proceso. Entonces yo les pregunto, ¿cómo puede haber justicia de esta forma? ¿Tiene Bukele el poder para prácticamente tener secuestrados a los venezolanos bajo este régimen de excepción para el que su jurisdicción ni siquiera incluiría a estos extranjeros que no cometieron ningún crimen en suelo salvadoreño y no se les permitió probar su inocencia en el lugar donde se les acusa de que cometieron crímenes o de terroristas, que es en Estados Unidos? ¿Cuál es la lógica aquí? ¿Cómo le encontramos la orilla a esto? Voy más allá, porque uno como periodista tiene más preguntas que respuestas. Entonces, ¿dónde están los venezolanos vinculados con la oposición que asesoran a Bukele? Porque hay venezolanos que están asesorando a Bukele en El Salvador. ¿Dónde están en estos momentos? Recordemos que el medio independiente El Faro hizo una investigación publicada, por cierto, en el año 2021, en la que reveló que existe participación de al menos unos 10 venezolanos en puestos claves de la estructura política en El Salvador bajo directrices de Bukele y sus familiares. ¿Están haciendo algo estos políticos que han de tener un poder grande o una influencia en el poder? ¿Están haciendo algo por sus connacionales? ¿Hay algún lobby tras bambalinas de algún líder de la oposición con estos asesores de Bukele para meter la mano por estos migrantes más allá de las declaraciones públicas y comunicados, ¿no? Porque está bien pronunciarse diplomáticamente. Pero ¿qué se está haciendo? Son ciudadanos venezolanos. Aquí la dictadura es la que está tratando de politizar esto. Porque esto hay que decirlo por la calle del medio. La dictadura quiere apropiarse de la narrativa y hacer propaganda de esta situación. Como vimos, hasta abogados contrató. Pero esto se trata de derechos humanos. Esto no ha de ser partidista. Y con todo derecho, uno se pregunta, ¿dónde están quienes pueden incidir en la toma de decisiones? Ninguna organización está pidiendo que se defiendan criminales, sino que se les garantice el debido proceso y que se prueben las graves acusaciones, porque son graves acusaciones que se les hacen. Aquí no hay grises,
O se defienden los derechos humanos, o se violan, o se es cómplice de quienes lo violan. Ahora, con respecto a lo que les comenté de la funcionaria trumpista, de la secretaria de Seguridad Nacional, en medio de este escenario, Kristi Noem visitó a El Salvador como parte de una gira regional enfocada en migración, crimen y deportaciones. Durante su paso por el país, se reunió con el presidente Nayib Bukele y recorrió personalmente el SECOT. Desde ese lugar, Noem grabó un video que fue difundido en su propia cuenta de Instagram, en el que afirma textualmente, cito: quiero que todos sepan que si vienen a nuestro país ilegalmente, esta podría ser una de las consecuencias que enfrenten. Serán removidos y procesados. Eso lo dijo en una cárcel para terroristas de un país extranjero, no en un centro de detención de migrantes. Una cárcel para terroristas en un país extranjero a donde están mandando a los venezolanos. Con esos detenidos detrás de ella, o por lo menos simbólicamente allí, un grupo de detenidos, no sabemos quiénes eran específicamente, prácticamente equiparando la ofensa civil o administrativa que implica cruzar la frontera de forma irregular con ser terroristas y a delitos penales, cosas que son muy diferentes. Una reentrada en el país puede acarrear consecuencias penales, pero no una entrada por primera vez de forma irregular, y mucho menos si te entregaste y estás esperando corte y no tienes una orden de deportación, o si entraste, por ejemplo, con CBP-1, que en el caso en que los de testimonios que yo he recibido ha sido una entrada por CBP-1, no fue una entrada ilegal. Y hay gente que está allá y entró por CBP-1 solo porque los dejaron detenidos por tener tatuajes, incluso antes de esta administración. También hay que decirlo, en la administración anterior. Hay gente que está presa desde la administración anterior. Entonces, por cierto, la migra sigue siendo la migra. CBP sigue siendo CBP. ICE sigue siendo ICE. Entonces, que dicho sea de paso, como les decía, yo he tenido acceso a fuentes familiares de estos deportados a El Salvador. Aseguran que sus hijos, hermanos, parejas, pues ellos entraron incluso legalmente, como les estoy diciendo. Solo por mencionar una de las irregularidades. Entonces, la funcionaria Kristi Noem añadió que el SECOT es una herramienta del gobierno estadounidense para quienes cometan crímenes contra el pueblo estadounidense. Es decir, de forma muy ambigua, entonces habla de quienes cometan crímenes contra el pueblo estadounidense. Pero ya habías dicho que esta es una de las consecuencias, si vienes de forma ilegal, porque textualmente cito, a este país. Estas declaraciones, hechas frente a la misma prisión donde están recluidos los venezolanos, muchos de ellos sin cargos ni juicio alguno, refuerzan una narrativa que ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, una narrativa de odio y de generalización, de equiparación automática entre migración irregular también y criminalidad, sin evidencias ni procesos judiciales. Miren, migrar, aquí nadie está defendiendo entrar de forma irregular a los Estados Unidos, pero migrar irregularmente, es decir, cruzar la frontera irregularmente, es un delito civil, como les dije hace unos segundos. No es un acto de terrorismo. Esto es grave. La visita fue ampliamente promovida por el gobierno de Trump y por el propio Bukele. Ambas administraciones presentaron el SECOT como un símbolo de cooperación en seguridad, mientras las deportaciones siguen siendo impugnadas en tribunales estadounidenses. Esta fue la segunda visita de alto nivel de un funcionario del gobierno de Donald Trump a El Salvador en menos de, yo creo que ya en menos de 2 meses, sí, luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, también viajara para cerrar detalles del acuerdo de cooperación carcelaria entre ambos países. Rubio, una de las figuras más activas de la política migratoria de la nueva administración, fue clave para impulsar este pacto que, según reportes de AP, permitiría a El Salvador recibir no solo a migrantes que no han sido procesados en tribunales estadounidenses, sino incluso, en ciertos casos, a ciudadanos estadounidenses vinculados a investigaciones de pandillas. El acuerdo ha sido descrito por Rubio como el pacto migratorio más inédito y extraordinario en cualquier parte del mundo. Pero lo más paradójico es que Marco Rubio, quien ha tenido, por cierto, una bandera de lucha contra las dictaduras en América Latina, mientras que era senador, incluida la de Maduro y la de Nicaragua y la de Cuba, ¿no? Ahora permite que migrantes venezolanos que salieron de ese régimen
debido a la misma crisis humanitaria que ellos generaron, pues ahora permite que esto suceda, que los encierran allí, que los manden a esta prisión de alta seguridad para terroristas en El Salvador, sin respetarle presuntamente los derechos fundamentales, o por lo menos el debido proceso, bajo una ley cuestionada por abogados, con una demanda encima, con una orden judicial que restringe ese tipo de deportaciones por su uso en un contexto de paz, porque Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, y usada contra inmigrantes venezolanos, no contra naciones o ciudadanos de algún país con el que Estados Unidos está en guerra. Pero es que hay más, porque esto pica y se extiende. Lo más grave es que el mismo Rubio dice que si alguno de los deportados no pertenece al Tren de Aragua, entonces simplemente estaba en Estados Unidos de forma ilegal. Y El Salvador puede deportarlo a Venezuela. Así de simple, pues. Es decir, ni siquiera hay certeza absoluta de que todos los enviados al SECOT pertenezcan a esa organización criminal, como ha dicho Donald Trump. A pesar de que afirma tener plena confianza en que sí lo son, también reconoce la posibilidad de que no. Y en ese caso la respuesta sigue siendo la misma: deportación sin juicio. Eso mismo lo dijo Rubio en una entrevista con Fox News. Y lo dijo a pesar de los 137 de los 238 de estos venezolanos que fueron expulsados bajo la ley de enemigos extranjeros. Una ley de guerra, sin que exista evidencia pública, ni procesos judiciales, ni derecho a la defensa. Esta ambigüedad no solo es gravísima, señores, desde el punto de vista legal, sino que desmonta la narrativa oficial que ha repetido la Casa Blanca de Trump, y es que todos los que están allí en El Salvador son terroristas. Sí, pues ni siquiera el secretario de Seguridad Nacional está completamente seguro. Entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Quién lo está? ¿Y cómo se justifica haberlos enviado a una megacárcel bajo el régimen de excepción sin ningún proceso alguno? Miren, ese acuerdo de cooperación carcelaria, por cierto, entre Estados Unidos y El Salvador, sin embargo, no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa de El Salvador, ni ha sido publicado como tratado internacional. Y por eso su legalidad es ampliamente cuestionada. El abogado Jaime Ramírez Ortega, especialista en Derecho Constitucional, declaró a CNN que, cito, el escenario está dado para que se vele por los derechos de los detenidos a través de las instancias internacionales como la Corte Penal Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cierro cita. Ya que, cito, es complicado mover el sistema judicial interno debido a la concentración de poder. Según Ramírez Ortega, la detención de los venezolanos no tiene respaldo en la ley salvadoreña y, por lo tanto, no se puede hablar de una prisión legal. Se trata, en sus palabras, de una situación, cito, sin ningún estatus jurídico que proteja sus derechos fundamentales. A esto se suma la situación dentro del SECOT, porque es que según la organización Human Rights Watch, Amnistía Internacional y también la organización salvadoreña Cristo Sal, que ya les hablamos hace unos minutos, el SECOT funciona bajo condiciones que violan sistemáticamente los derechos humanos básicos: hacinamiento extremo, aislamiento total, tortura, falta de acceso a asistencia médica y tratos inhumanos. En su más reciente informe, Amnistía advirtió que la vida de estos 238 venezolanos podría estar en peligro, sobre todo considerando que varios de ellos han sido privados de libertad bajo un régimen de excepción que suspende derechos constitucionales. Y sobre este riesgo en el que podrían estar estos venezolanos, tengo que decir de forma muy responsable, y es que dentro de los familiares que me dieron declaraciones de mis fuentes, familiares de estos migrantes, incluso he sabido de casos de personas, particularmente un joven, que ha tenido problemas psicológicos y que habría sido diagnosticado aquí con ansiedad, habría sido diagnosticado dentro de los Estados Unidos con problemas psicológicos y que lo tenían aislado y que incluso presuntamente habría tenido un intento de suicidio. No preciso exactamente el lugar ni la fecha, pero como antecedente tenía un intento de suicidio. ¿Corre o no corre peligro la vida? Esto por poner solo este aspecto. No estoy hablando de otro tipo de tratos crueles e inhumanos. Según datos citados por la agencia AP, en 2024, al menos 349 personas murieron bajo custodia
en el Estado salvadoreño, durante la represión iniciada en 2022, muchas de ellas sin haber sido condenadas y algunas con signos de violencia. Amnistía Internacional no ha sido la única en denunciar lo que ocurre dentro del SECOT. El propio Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe de Derechos Humanos de 2023 sobre El Salvador, documentó abusos graves en el sistema penitenciario durante el régimen de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas, incomunicación prolongada y falta de acceso a la defensa legal. No estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de El Salvador. Y es que en ese contexto que se está produciendo como tal, hay un hecho inédito, y es el traslado masivo de migrantes de Estados Unidos hacia una cárcel en un tercer país, sin que medien órdenes judiciales, sin que hayan condenas y sin que esas personas puedan defenderse. Y es que se trata de una forma de externalización de la justicia, o lo que se llama en inglés el outsourcing, o tercerización de la justicia, que pone en duda el compromiso de Estados Unidos con los principios del debido proceso y derechos fundamentales de los seres humanos, de las personas que están bajo su jurisdicción, y la protección internacional, por supuesto. Porque más allá del caso puntual de los 238 venezolanos, este precedente podría escalar. ¿Qué impide que mañana se envíen más vuelos con migrantes hacia otros países bajo acuerdos similares? Por ejemplo, ¿quién fiscaliza lo que ocurre dentro de esas cárceles? Y en el otro extremo, si hay personas con antecedentes, ¿por qué no se les procesó en tribunales estadounidenses bajo las leyes vigentes? ¿Y por qué los tenían en centros de detención regulares, vamos a decirlo, o centros de detención que son designados para inmigrantes? Hay centros en particular que están creados para inmigrantes. No son cárceles para terroristas, no son cárceles comunes, no. Estamos hablando de presuntos terroristas para el gobierno de Trump, o al menos así los ha tildado. Entonces la duda persiste. El problema no es solo la identidad de los deportados, sino la falta de juicio, la eliminación del proceso judicial como garantía. Y eso lo que provoca es lo que está pasando. Desaparecidos, pagan justos por pecadores, incertidumbres de quién cometió un delito y quién no, y violaciones de derechos. Hasta ahora, el único canal de comunicación que se ha ofrecido a las familias ha sido un correo electrónico habilitado por la oficina de Andrés Guzmán, el cual es comisiondh@presidencia.gov.sb. Repito, comisiondhhle@presidencia.gov.sb. Ahora, fíjense ustedes, supuestamente a este correo pueden enviar la información de sus parientes, pero ¿quién dentro del gobierno de Bukele está dispuesto a revisar cada uno de estos correos? ¿Quién tiene la autoridad y el interés político para ordenar una liberación? Porque a estas alturas lo que se ve es una estructura cerrada, sin transparencia, donde ni siquiera se ha publicado un listado oficial de detenidos. El que tenemos hasta ahora fue filtrado por CBS News. Y ustedes saben que es una lista extraoficial. Sin embargo, gracias a esa lista y fotos o videos de propaganda del gobierno de Bukele, es que familiares han podido identificar que allí están sus hijos, sus hermanos, sus esposos. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos ratificó una decisión clave. Ya voy a ir directo con las conclusiones en unos segundos, pero quiero hablarles de lo que pasó con esta Corte de Apelaciones, porque esto se vincula. Y es que la Corte de Apelaciones ratificó una decisión importantísima, que es mantener el bloqueo temporal al uso de la ley de enemigos extranjeros para deportaciones mientras se resuelve una demanda que cuestiona su legalidad. Esta norma, creada hace más de 2 siglos para tiempos de guerra, ya había sido utilizada por el gobierno de Trump para justificar el envío de los primeros venezolanos al SECOT en El Salvador, pero la orden judicial llegó supuestamente tarde. Esto está en pelea, ¿no? Los vuelos ya habían salido y quienes iban a bordo, terminaron en una megacárcel sin juicio, como ya sabemos, y pues fuera del alcance de cualquier tribunal. Ese es el escenario real. Y voy seguidamente con las conclusiones.
Mientras tanto, esta corte que les comento, la Corte de Apelaciones A, que es distinta, por cierto, porque estoy hablando, la otra corte, que es la Corte de Washington, D.C., fue la que emitió la orden de que, bueno, no se podía deportar a venezolanos. Pero por otro lado, esta semana se supo esta información, que es que la Corte de Apelaciones, es decir, la Corte de Apelaciones como tal, reafirmó en una decisión dividida el bloqueo temporal a la aplicación de la ley de enemigos extranjeros para deportaciones. Y es que esta norma aprobada en 1798 fue invocada por el presidente Trump para justificar una parte de los traslados express, si los podemos llamar traslados express, deportaciones express o deportaciones expeditas hacia El Salvador, alegando que Estados Unidos se encuentra en una situación equiparable a un estado de guerra contra organizaciones criminales extranjeras. Vamos a ver qué fue lo que me dijo la abogada, especialista en derechos humanos, parte del Robert F. Kennedy Human Rights. Ella es abogada senior para América Latina, a quien tuve la oportunidad de entrevistar el domingo pasado en el episodio especial dominical de este podcast. Vamos a ver un fragmento. Si ellos realmente están convencidos de que son criminales y son terroristas, algo que de por sí ya es un ataque frontal a la presunción de inocencia, el hecho de estar llamándolos de manera tan mediática terroristas, monstruos, deshumanizándolos, ya de por sí les están negando la presunción de inocencia a estas personas. Pero si ellos están tan convencidos que todos y cada uno de ellos son criminales, terroristas, etcétera, pues otórguenles un juicio justo, otórguenles un juicio público ante un juez independiente, que menos mal todavía quedan jueces independientes e imparciales en este país, y con un debido proceso en donde se respete la presunción de inocencia, en donde se les puede dar un juicio justo, y una vez que estén debidamente condenados como tales, en donde se haya verificado a través de un debido proceso y ante un juez independiente que efectivamente pertenecen a una pandilla criminal, entonces, pues sí, una vez que se haya establecido una condena penal, pues efectivamente habrá una consecuencia migratoria en esa situación o en esa condición, pero no tiene por qué hacerse de esta manera. Hay algo muy claro aquí, y hay algo muy claro que ocurrió y ya todos lo sabemos. Miembros del gobierno federal, desafiando una orden judicial de un juez federal, decidieron deportar a 238 personas del territorio estadounidense, desafiando una orden judicial. Y esto es algo que continúa en curso, sabemos que es algo que está todavía continuando. El juez ha pedido información al Departamento de Estado, ellos se han negado a dar información por cuestiones de seguridad nacional, el juez está insistiendo, han entregado información bastante abstracta, bastante vaga. La realidad acá es que han desafiado al Poder Judicial. Esto nos pone en una situación de una evidente, al menos el comienzo de una crisis constitucional. Y aquí es donde viene la frase lapidaria pronunciada por la juez de apelaciones Patricia Millett este lunes pasado en una audiencia, según reportó ABC News, quien hizo una comparación de alto impacto. Según la magistrada estadounidense, este país, Estados Unidos, trató a los presuntos nazis mejor durante la Segunda Guerra Mundial de lo que la administración de Trump trató a los inmigrantes venezolanos la semana pasada deportados a El Salvador. Cito textualmente a la jueza. Había aviones llenos de gente. No existieron procedimientos en el lugar para notificar a la gente. Cierro cita. Y continuó. Abro cita nuevamente. Los nazis recibieron un mejor trato bajo la ley de enemigos extranjeros. Cierro cita. Eso se lo dijo un abogado del Departamento de Justicia en la corte este lunes pasado. Así de contundente fue. Recordemos que el juez federal del Distrito de Columbia, James Boasberg, el que les estaba hablando hace unos minutos, porque ese fue el juez de la discordia con Donald Trump, el que Donald Trump lo insultó. Este juez emitió una orden
para detener de inmediato las expulsiones de venezolanos que estaban siendo deportados bajo la ley de enemigos extranjeros. En esa misma decisión, el juez instruyó que cualquier avión que aún estuviera en el aire debía regresar a Estados Unidos. Sin embargo, para ese momento, al menos 2 vuelos ya habían salido rumbo a El Salvador y pues ni el Departamento de Justicia ni la Casa Blanca ofrecieron explicaciones claras. No hubo intentos públicos de cumplir con la orden judicial. No hubo transparencia. Solo evasivas y un argumento reiterado por funcionarios. Los vuelos ya estaban en curso y la administración de Trump afirma que no violó ninguna orden judicial. Pero la orden estaba y la orden de que regresara al vuelo se emitió también. Lo que vino después fue aún más alarmante, y es que esto fue la negativa del Departamento de Justicia a proporcionar información precisa al tribunal. Las tensiones con el juez Boasberg y los ataques públicos del propio Trump, que incluso sugirió que el juez debía ser destituido, todo esto generó una respuesta inusual del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el máximo ente de justicia de los Estados Unidos, John Roberts, quien por cierto fue apuntado por un republicano, un expresidente republicano, George W. Bush. Y pues John Roberts, que no es ningún progresista ni liberal, salió a defender la independencia judicial. Aún así, la decisión de frenar los traslados fue desobedecida y los vuelos no regresaron. Los migrantes llegaron a El Salvador y fueron encerrados en el SECOT. Y nadie ha podido revertir ese hecho hasta ahora. Hasta ahora, pues no se ha hecho pública ninguna lista oficial de quienes fueron trasladados. Como les dije, no hay cargos, no hay audiencias previstas y no hay comunicación. Y tampoco hay una sola sentencia que diga si esas personas son culpables de algo. Lo que hay es una política, una narrativa y una cárcel. En medio de este panorama, decidí asumir el compromiso de darle voz a quienes no han podido hablar o a quienes necesitan ser escuchados. Y pues no para defender a nadie, sino para escuchar sus testimonios y su versión de quienes aseguran que presuntamente se les negó el debido proceso a sus familiares. Desde la semana pasada yo comencé a hacer una serie testimonial a través de mi cuenta de Instagram, Ricardo lo dice, y mis otras redes sociales, igual Ricardo lo dice por todos lados. Esta serie testimonial la llamé #Voces de los 238. Así que he estado recibiendo estas denuncias, estos testimonios que, bueno, pretenden desde el periodismo construir un puente entre estas versiones y los hechos y lo que ocurrió y pues con las deportaciones hacia El Salvador. Estoy hablando de madres, esposas, hermanos que comparten la misma angustia, no han tenido contacto con sus seres queridos desde que fueron deportados o incluso desde antes, porque hay gente que me decía, no, el viernes anterior tuve una llamada y no supe más, me dijeron que me iban a deportar a Venezuela y después los llevaron a El Salvador. No saben cómo están, no saben si están bien, no saben si están vivos. Me han enviado antecedentes penales, historiales migratorios, certificados ID, identificación. Me han contado con angustia que sus seres queridos no tienen antecedentes penales, que no pertenecen a ninguna organización criminal, que se les permitió, que mejor dicho no se les permitió defenderse ante un juez. Eso aseguran ellos. Y yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pues ni decir que si todos son inocentes o no, porque esa es la narrativa del gobierno de Donald Trump, que dice que todos son culpables, y la dictadura que todos son inocentes. Yo soy periodista. Eso no me corresponde a mí. Pero lo que sí puedo afirmar es que ninguna persona debe ser privada de su libertad sin garantías mínimas de defensa, sin juicio, sin pruebas, sin abogados, sin contacto con su familia. Pues eso es contrario a las leyes estadounidenses e incluso a las leyes internacionales. Así que por eso estoy exponiendo públicamente estos testimonios. Este trabajo no termina aquí y la serie continúa mientras que me sigan llegando testimonios. Las familias siguen escribiéndome. Yo les puedo decir que he recibido más de 30 denuncias. Claro, hasta ahora he publicado alrededor de 10 y sigo procesando, confirmando información, y hay gente que tiene casos delicados y por temas de seguridad no quieren hablar. Entonces estamos en ese proceso, pero hay organizaciones que desde ya están apoyando, como el Venezuelan American Caucus. Vayan y visiten sus redes sociales. Aquí abajo yo les estoy dejando el contacto, las redes sociales del Venezuelan American Caucus, y pues están apoyando, levantando datos para suministrarlos a la ACLU, que es la organización que está demandando a Trump por esta acción. Y también me dijeron que estaban en contacto con una organización de El Salvador
para que puedan ayudar o intentar ayudar a estos familiares a conseguir a sus migrantes y pues en estos casos en particular. También está la organización Juntos y Libres, que también está haciendo algo similar a lo que está haciendo Venezuelan American Caucus y también el Robert F. Kennedy Human Rights, que ahí estamos viendo a Isabel Carlota, la abogada, hace unos minutos, que de igual forma hacen una labor similar. De todo eso le voy a dejar aquí los contactos abajo para que usted se comunique con ellos, les ponga su caso y pueda buscar ayuda, ¿no? Y mientras me sigan mandando testimonios, yo voy a seguir informando, documentando y exponiendo estos testimoniales, dando espacio a sus voces. Así que si eres familiar directo de uno de estos venezolanos enviados a El Salvador o conoces a alguien, pues, y necesitas que se exponga tu testimonio, escríbeme a mi WhatsApp. Te lo voy a repetir un par de veces para que lo escribas. +1 410 989 3564. +1 410 989 3564. Y pendientes de mi Instagram, Ricardo lo dice, por ahí subo historias, tengo 2 canales de difusión por el que mando cuando los episodios, cuando tenemos en vivo, mando los en vivo, y hago en vivos también por Instagram, más inmediato de lo que está ocurriendo. Así que síganme en Instagram para que estemos más informados y luego venimos para acá a ver como un resumen de todo lo que ha sido noticia y los temas que impactan con el tema migratorio estadounidense. Antes de cerrar, les recuerdo que si publicas con nosotros y te haces anunciante, ahí le estoy dejando el banner de Ricardo lo dice Migrando, este podcast. Mientras que apoyas este proyecto periodístico independiente, te darás un 20% de descuento en tu primera pauta publicitaria con un contrato mínimo de 3 meses. Y si me escribes a mi correo con ricardolodice@gmail.com con la palabra o la frase promo patrocinio, vas a tener este 20% de descuento y así apoyas este proyecto periodístico independiente. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta. Señores, con eso me ayudan enormemente. Ustedes no saben el apoyo tan grande que ustedes me dan y realmente significa mucho para mí, porque así le decimos al algoritmo de YouTube que a usted le interesa este contenido y nos recomienda a más personas. Si estás fuera de Venezuela, puedes también enviar super chats y super gracias y sumarte a nuestro Patreon. Hazte nuestro patronero informativo para ayudarme a combatir la censura y la desinformación. Vas a tener acceso temprano a temas exclusivos y contenido extendido tipo bonus. Estamos comenzando a construir esta comunidad, pero te voy a dejar el enlace en la descripción de este video y fijado como comentario, y aquí arriba también. Se escribe patreon.com/Ricardo lo dice, patreon.com/Ricardo lo dice. Únete a la comunidad y apoya este proyecto. Abajo en la descripción de este episodio, como te dije hace unos minutos, te dejo una lista de recursos de migrantes. Ya te dije algunos de lo que te estoy dejando, pero también hay otras organizaciones que prestan asesoría y datos útiles en caso de que haya redadas de ICE. Y si te agarra una redada de ICE, que independientemente si tienes parol, tienes asilo en proceso o tienes TPS o estás indocumentado, tienes derecho. Y ahí en esa tarjetita es como que, bueno, tú te callas, das la tarjeta y están los derechos constitucionales que tienes para que, dentro de todo esto, pues es una información importante, ¿no? Recuerda que Ricardo lo dice Migrando está saliendo de lunes a jueves, manteniéndote informado con todos los cambios migratorios más relevantes en Estados Unidos. Y algunos domingos tenemos episodios dominicales especiales, así que no te lo pierdas. Por acá les habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C. Ricardo lo dice desde las redes sociales. Si tienes algún tema que quieres que toquemos más a profundidad, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Ricardo lo dice Migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Se les quiere. Ricardo lo dice Migrando.